Estamos en comunicación hablando del tema relacionado a lo sindical con la doctora Adriana Bueno para que nos comente sobre las novedades que hay con respecto a los trabajadores del sector sanitario más que nada. Así que les damos la bienvenida, doctora Adriana Bueno. Soledad Iriarte, Hugo Roldán, la saludamos en esta mañana de jueves. ¿Qué tal? Muy buenos días, Soledad, Hugo. Muchas gracias por la comunicación. Doctora, buenos días. Ayer se ha reunido en la legislatura con algunos legisladores para tratar este tema de la neumonía, esta neumonía bilateral de origen, digamos, si bien el CIPROSA no quiere que digamos de origen desconocido, nos ha retado un poco a los comunicadores, pero bueno, no hay certezas o muchas certezas al respecto. ¿Cuál ha sido el resultado de esa reunión? Sí, nosotros como citas hemos concurrido a la convocatoria de este grupo de legisladores preocupados por lo que como representantes del pueblo están recepcionando, ¿no es cierto? Sí. Tanto la ida de los familiares, de muchos de nuestros compañeros de trabajo que se han enfermado, bueno, y lamentablemente hemos tenido que lamentar víctimas fatales en algunos casos, y el hecho de no tener esta respuesta y una claridad por parte del sistema. Más allá de la negación, digamos, a esta terminología, nosotros decimos, en Tucumán ha sucedido y sucede algo bastante peculiar. Entre agosto, septiembre, hasta la reinauguración de Luz Médica, por allá del 19, 18 de octubre pasado, 19 de octubre creo que fue, hubo casos de legionela institucional, 22 enfermos, 6 fallecidos, 5 trabajadores de la salud muertos, y luego en el Hospital Avellaneda, en diciembre, también suceden desenlaces fatales. Se dice de esta neumonía bilateral, de este cuadro, esta insuficiencia respiratoria, nos dicen en aquel momento, nosotros denunciamos, nuestro gremio fue el que lo puso al tema a la luz en una conferencia de prensa que estábamos dando, diciendo de que la terapia del Hospital Avellaneda, la terapia número 3, estaba cerrada y que había mucho temor por parte de los trabajadores de la salud porque había muchos casos sospechosos de legionela. En aquel momento se dijo de que había uno que había sido positivo, pero que después las contrapruebas específicas habían dado negativas, al punto que para todo el mundo habla de la actividad privada, de las instituciones privadas, pero no del sector público. Y recién el 3 de febrero, después de que nosotros le presentamos al señor ministro un cuestionario que lamentablemente todavía mañana va a ser 3 semanas que lo presentamos y no nos responde, acerca de las medidas preventivas, ahí dice como al pasar que un paciente fallecido en el Avellaneda tenía la confirmación del Hospital Malbrán como positivo de legionela. Esto en el medio de algunos casos que el Ministerio de Salud lo ha definido como que no es un brote, que es una mera casualidad, que 5 personas, y ellos mismos habían ampliado a muchas más personas en estudio, que trabajan en un lugar, tengan determinada enfermedad. Cosa que ya de por sí, en la medicina, que tiene siempre la curiosidad para dar una respuesta, nosotros tratamos de analizar los casos y nunca pensamos que son casualidades, ¿no es cierto? Pero así es como lo ha definido el Ministerio. ¿Y qué es lo que sucede? Todos los días nosotros nos estamos encontrando con que algún compañero de trabajo está enfermo o internado. El CIPROSA dice que no hay aumento de los casos, que nada es esto. Entonces yo digo, y bueno, que muestre la estadística del año anterior, donde diga que los trabajadores de la salud, porque ese es el tema,
que los trabajadores de la salud es habitual o estamos dentro de la línea de los mismos enfermos y las mismas muertes que el año anterior. Porque yo digo, para que a vos no te llame la atención algo, es porque tuviste y tenés la estadística para comparar, una curva para comparar. Si eso no está, me parece por lo menos que no es lo correcto de decir. Y si eso está, va a ayudar a echar un manto de claridad y no de oscuridad en todos estos casos. La gente del Hospital Avellaneda no tiene la información adecuada porque te la dan como en forma fastidiosa, están como fastidiosos, como diciendo, ¿y qué quieren que digamos si ya hemos dicho? Y saben que hay veces que hay que tener un baño de humildad y poder utilizar un lenguaje que sea comprensible para gente que está con pánico. Cuando vos estás con pánico, el abordaje no es solamente técnico, pero la gente tiene que saber, mirá, si ustedes están acá, no corren un riesgo, hemos verificado tal cosa, hablar y no cansarse de hablar en los lugares donde está ocurriendo esto, y no están haciendo eso, al contrario, hablan por los medios de comunicación en un lenguaje que no está llegando ni a la comunidad ni a los trabajadores, entonces tienen que revisar la forma en la que se está haciendo la comunicación. Y a nosotros, en este caso los infectólogos, ustedes saben que yo soy infectóloga, darnos los elementos para que nosotros podamos hacer lo que siempre hacemos en medicina, que es sentarnos a debatir los casos clínicos en los ateneos médicos que se hacen, ver las tomografías de todos los pacientes que dicen, que creen que me dijeron, y vos vas a ir dilucidando la paja del trigo, todos participamos, se sociabiliza, se clarifica y se puede avanzar. Porque en medicina, inclusive plantearnos si es algo nuevo, porque nos dicen, no es legionela, porque la preocupación es decir que no hay legionela, aunque hay, que ya es raro. En la bibliografía no vas a encontrar que en una misma ciudad, dos instituciones sanitarias de la misma ciudad que San Miguel de Tucumán, tengan descrito en el mismo año 2 casos de legionela, de brote. No es habitual. Vaya que no. No. Ya ese solo dato tendría que ser objeto de estudios científicos sin intervención del aspecto político partidario, que es cuando comienza a mancharse lo que son los datos netamente sanitarios, cuando hay mucha subjetividad de quien los maneja, que más parece que están preocupados de salvar una gestión, en año electoral es complicado. Pero aunque no sea el año electoral, es una gestión que no es solamente esta, porque mira, para llegar a esto, no solamente es el ministro actual, bueno, en este caso justamente había sido también el último, fue director ejecutivo, ¿no es cierto? Pero bueno, también tenemos 6 años de la ministra Chala como ministra de Salud de la provincia, porque para que se dé un brote de legionela no es de hoy para mañana, es que por mucho tiempo no se hicieron muchas cosas. Y yo digo, ¿por qué no nos contesta cuáles son los procedimientos preventivos? Y si no los tenemos, suponete que la respuesta sea, la verdad es que no tenemos nosotros un programa de agua segura, la verdad es que no tenemos normatizado cada cuánto en lo que se llama la sanidad edilicia, que puede ser, como yo le decía a los legisladores, la misma estructura de la legislatura, un tremendo edificio, todo con aire centralizado, con zonas de reuniones que se pueden hacer también como una suerte, la misma sala donde se reúnen los legisladores, parece como un centro de convenciones. Ustedes saben si este aire que los acondiciona en el tórrido verano de Tucumán es bueno o está también transmitiendo algunos aerosoles que puedan ser dañinos para la
salud. Entonces me quedan mirando, y claro, le digo, porque nosotros no solamente tenemos que encarar la salud de los edificios sanitarios, sino de los hoteles, de los centros de convenciones, del resto de la administración pública y privada que tiene aire acondicionado central. Y estos eventos nos tienen que servir ¿para qué? Para llenar los vacíos que hubiéramos dejado, que no teníamos, porque hasta que no se da la circunstancia, muy bien, nos toca el día después actuar como bomberos una vez que ya se han dado los casos, pero tenemos que trazar una raya y lo que no se hizo, hacerlo. ¿Cuál fue la respuesta del Ministerio? Transformar el programa en control de infecciones, que ya estaba a cargo de la doctora Curmani, porque no es nueva en esto, a quien conozco y como microbióloga la respeto, sino ha sido que en la cúpula generar un departamento. Y yo te quiero decir, yo misma, que estoy en el hospital que tiene 400.000 habitantes en zona de influencia, nosotros acá en la base no tenemos, ni siquiera no hemos logrado, después de pedir y pedir y pedir, la formación del servicio de infectología del Hospital Regional de Concepción. Yo soy la jefa del servicio de clínica, pero porque hay que dedicarse exclusivamente a prevenir infecciones que se puedan adquirir los trabajadores, los pacientes, los cuidadores y los visitantes casuales que pueda tener una institución de salud. Ese es un aspecto de la prevención en infectología y a la vez dar respuesta a los otros aspectos, paciente HIV, hepatitis B, hepatitis C, pie diabético, las consultas y la educación comunitaria para tratar de disminuir el uso abusivo que hay de antibióticos en toda nuestra población. ¿Y sabes qué? Eso es gente y fundamentalmente tiempo. Porque la actividad de nosotros los infectólogos, las enfermeras en control de infecciones, que son altamente especializadas y que muchas de ellas no tienen la jerarquía en el sistema que deben tener, que son de por lo menos ser supervisoras todas de enfermería, porque son enfermeras que se distinguen del resto porque tienen una capacitación totalmente distinta y muy buena. Todo eso es tiempo. Pero acá lo que es educación para la salud, prevención, no está siendo considerado. Y por eso es que estamos en estas cuestiones de estos rumores. En medio de todo esto interviene la introducción que ustedes hacían del programa. Toda esta gente altamente capacitada, años de formación, con sueldos de pordioseros. Así es, doctora. La verdad que concluimos, nos está ganando el tiempo, ya tenemos que entregar el programa. Simplemente agradecerle, seguramente Dios mediante, la próxima semana estaremos en comunicación con usted para hablar ya más sobre lo que es el orden paritario, que es lo que nos quedó colgado en esta entrevista que llevábamos para toda nuestra audiencia, que es numerosa, y agradecerle nuevamente por la buena predisposición que tiene usted, doctora, y sobre todo algo que resaltó usted durante su alocución. Es lo claro que es para llegar a la gente hablándole en el mismo idioma. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, antes de que termine febrero, espero que quien era el gobernador, ahora vuelve a la legislatura, el gobernador o vicegobernador Jaldo, se cumpla. Nos dijo que el 1 de febrero comenzaban los llamados a paritarias y mirá, hoy estamos en 23 y el sector de la salud no recibió ni siquiera un llamado para comenzar las reuniones del sector. Vamos a estar atentos a esto. Entonces, doctora, le agradecemos mucho este contacto. Gracias a ustedes.